Cordial saludo. En el siguiente espacio se realizará un análisis argumentativo frente a la conceptualización del aprendizaje y el reconocimiento de sus bases biológicas, con el fin de establecer y comprender la manera en la que se lleva a cabo el proceso de aprendizaje humano a nivel físico e intelectual, desde los postulados de las teorías de aprendizaje de Chong, 2012, y la neuroeducación según Mora, 2020. Además, se plantearán ejemplos claves sobre cómo se da el aprendizaje en tres ámbitos específicos: la edad, el uso de la tecnología y el contexto del individuo. Basándome en la lectura realizada, el aprendizaje se puede definir como el proceso continuo mediante el cual se realizan cambios o modificaciones perdurables en las habilidades, conductas, destrezas, conocimientos, creencias o posturas críticas. Dichas modificaciones son el resultado de la práctica, las experiencias y la observación. Para que el aprendizaje tenga lugar es necesario que haya un cambio que sea perdurable y que ocurra por medio de la experiencia y la interacción con el contexto en el que convive, según Chong, 2012. ¿Cuáles son las bases biológicas del aprendizaje? El sistema nervioso central es el mecanismo central del funcionamiento y control de las conductas voluntarias del cuerpo y está conformado por miles de millones de células en el cerebro y en la médula espinal. Existen dos tipos principales de células, las neuronas y las células gliales. Las neuronas envían y reciben información a lo largo de los músculos y órganos. Están conformadas por cuerpos celulares, axones que son una trama larga de tejido que envían mensajes a otras células, acción que se conoce como sinapsis, y por dendritas, que es la prolongación de tejido que recibe información de otras células. Las células gliales apoyan las funciones de las neuronas, ya que se encargan de garantizar el funcionamiento adecuado. Además, colocan la mielina, que es una envoltura que rodea a los axones y ayuda a transmitir las señales del cerebro. El cerebro se encarga de seleccionar, procesar, registrar y coordinar la información transmitida a través de los sentidos. Entre las estructuras cerebrales que participan en el aprendizaje encontramos la corteza cerebral, que contiene dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. A su vez, esto se divide en cuatro lóbulos: el lóbulo frontal, que es el responsable de la información con respecto a la memoria, la planeación, la toma de medidas, el establecimiento de metas y la solución de problemas. El lóbulo parietal es el responsable de la percepción sensorial, sensibilidad, tanto a presión, temperatura y dolor. El lóbulo temporal es el responsable de procesar la información auditiva, el equilibrio y regular las emociones y motivaciones. El lóbulo occipital es el responsable de la producción de imágenes. La médula espinal es conocida como una extensión del cerebro y va desde la base del cerebro hasta la mitad de la espalda. Esta se encarga de transmitir señales desde y hacia el cerebro y también lleva señales o mensajes desde el cerebro hasta la estructura corporal. ¿Cuál es la relación que existe entre el aprendizaje y las bases biológicas? Bien, por medio del sistema nervioso central se controlan las conductas voluntarias que regulan el pensamiento, el comportamiento. Por ende, los procesos de adquisición y modificación del aprendizaje para la estimulación de habilidades y conductas relevantes. Desde el lóbulo temporal se procesan los recuerdos, la recepción de los estímulos auditivos y la memoria. El lóbulo frontal procesa las funciones cognitivas. Mediante el lóbulo parietal se realiza la percepción de los estímulos táctiles, el gusto, la temperatura, el conocimiento numérico y las habilidades motrices. El lóbulo occipital realiza la interpretación de imágenes, colores, espacios y de elaboración del pensamiento y las emociones. Cada uno de estos aspectos mencionados son principales para la estimulación y el desarrollo del proceso del aprendizaje de un individuo, por ende, la relación existente entre el aprendizaje y las bases biológicas. ¿Cómo se da el aprendizaje en un niño haciendo uso de la tecnología en la vida familiar? Para que ocurra un proceso de aprendizaje se requiere el funcionamiento de un sistema de memoria que permita almacenar la información que será evocada en situaciones futuras. La parte del encéfalo que responde a las funciones intelectuales del ser humano es el cerebro y esta está organizado en hemisferios cerebrales. Como ejemplo, Valeria inició este año su proceso educativo en el grado tercero trabajando desde casa debido a la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. Todas las instrucciones las recibía de su docente a través de videollamadas y videos educativos que observó en compañía de sus padres de familia, quienes apoyaron con sus actividades. Mientras está observando el video, se muestra un poco contenta, aunque la instrucción es un estímulo auditivo. Este transfiere a través de sus conexiones hipnóticas e impulsos eléctricos que viajan al cerebro. El hipocampo selecciona las conexiones nerviosas que ya está considerada a un aprendizaje. A partir de allí activa el área correspondiente. Una de las ventajas que tiene Valeria en esta etapa de desarrollo es que todos los estímulos del entorno crean una nueva experiencia que llevan a consideradas nuevas conexiones sinópticas. Desventajas: individualiza la distancia a la familia cerrando la interacción. Se requiere de un acompañamiento permanente y asertivo para prevenir riesgos de la red.
El aprendizaje en el contexto social se da por medio de la interacción entre el individuo y el entorno social, que comprende personas, experiencias y objetos que facilitan saberes e información que se procesa mediante estímulos sensoriales como la manipulación, la observación, la percepción auditiva y gustativa, etc. Un ejemplo es Valeria, quien aprendió a bailar joropo mediante las experiencias significativas que el entorno social de la Academia Cabrestero brinda. Para la danza se activan las áreas auditivas del lóbulo derecho mediante el lóbulo parietal, se generan movimientos rítmicos sincronizados, el cerebro lo controla la coordinación y el balance, el hipocampo estimula la memoria corporal y los hemisferios del cerebro permiten los movimientos correspondientes para la danza. En las ventajas, el baile desarrolla habilidades cognitivas, motrices y sensoriales importantes como la concentración, atención e imaginación. En cuanto a las desventajas, la interacción social no siempre provee experiencias positivas para el aprendizaje, como es el caso del matoneo, el cual repercute negativamente en la salud psicológica. ¿Cómo se da el aprendizaje en algunos de los contextos educativos? Los niños y niñas desde tempranas edades aprenden por imitación y por estimulación, lo cual hace que los aprendizajes adquiridos al inicio de sus vidas puedan servir de base para la adquisición de aprendizajes posteriores. En el contexto educativo, el aprendizaje se da a medida que los niños interactúan con sus docentes y compañeros en una disciplina que combina la psicología, la pedagogía y la neurociencia. Iba al alumno Sergio Rojas del grado segundo de primaria para realizar la siguiente actividad matemáticas, en refuerzo a las tablas de multiplicar. Para ello usaremos fichas con la tabla del número 2. Como podemos notar en el desarrollo de esta actividad, el niño elige la respuesta que él considera correcta utilizando los dedos de sus manos para el conteo, el cual está relacionado con el hipocampo, que está ubicado al interior del lóbulo temporal, donde nuevas memorias entran al cerebro y son enviadas a otros lugares para ser guardadas por más tiempo, hasta que se vuelve algo casi que automático, como un archivo de información. Entre más se practica esta actividad, más rápida se hace esas conexiones en el hipocampo. También podemos apreciar que con este ejercicio Sergio está trabajando el lóbulo occipital, el lóbulo temporal y el lóbulo parietal, debido a que la estimulación parte de una acción visoauditiva y se procesa en la memoria. Ventajas. En este proceso, la plasticidad cerebral de un niño en estas edades es más factible adquirir nuevos recursos sensoriales que transfieren información a la memoria a largo plazo. Desventajas. Puede resultar de poco interés para algunos alumnos y no favorecer. Podemos concluir que el proceso de aprendizaje, según afirma Mora 2020, involucra todo el cuerpo y el cerebro, quien actúa como una estación receptora de estímulos y se encarga de seleccionar, priorizar, procesar información, registrar, evocar, emitir respuestas motoras y consolidar capacidades, entre otras miles de funciones. Es decir, el aprendizaje se inicia de manera interna en el sistema nervioso central, y desde allí se logra la estimulación de habilidades motrices, sensoriales, emocionales y cognitivas, que a su vez generan saberes y conductas que generan cambios perdurables en los procesos adquisitivos del ser humano. Que el aprendizaje y sus bases biológicas trabajan en conjunto, con un único fin, de hacer del ser humano un ser capaz de sobreponerse a cada adversidad o situación emocional, sacando provecho de ello y así puedan fortalecer su imaginación y su creatividad. Para finalizar, al conocer las teorías del aprendizaje, así como las bases del mismo, se permite tener una mayor claridad en los procesos neurológicos que suceden en el cerebro y cómo estos afectan los procesos cognitivos comportamentales del ser humano. Es deber del educador conocer y reconocer cuáles son los procesos básicos de aprendizaje y cómo generar un equilibrio en el uso de actividades lúdicas y procesos biológicos relacionados en este contexto.